Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estés viendo o en el horario que nos estés viendo. Es un gusto volver a tenerte aquí, tenerlos aquí, tenerles aquí. Compañeras, compañeros, compañeras. A nombre del Instituto Politécnico Nacional les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Iván Ortiz, orientador educativo del Instituto Politécnico Nacional de Área Central. Para mí es un gusto volver a estar con ustedes en esta temporada de charlas, de conversatorios, que lo que nos permite es analizar, cuestionar, problematizar situaciones, fenómenos que vivimos en el día a día en nuestra institución. Para mí hoy es un gusto presentarles a nuestra invitada especial, a nuestra especialista, la licenciada, la psicóloga Ana Gabriela Santos Islas. La licenciada Ana Gabriela Santos Islas es egresada del SIX Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, con una trayectoria de 7 años en el área de la orientación juvenil en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica de Zacatenco. Ella es actualmente orientadora educativa de la misma Escuela Superior de Ingeniería Mecánica en Zacatenco. Y bueno, ella actualmente trabaja con la comunidad escolar en temas referentes a la salud mental, violencia de género, acompañamiento psicoemocional con enfoque de género, entre otros temas. Para mí es un gusto tener a Gaby. Ella ha sido mi compañera durante muchos años en esta etapa como orientadores. Y para mí es un gusto tenerte aquí como invitada. Gaby, te cedo los micrófonos. Bienvenida. Muchas gracias, Iván. Un gusto también para mí compartir este espacio contigo, ¿no? Reflexionando sobre estos temas que justamente nos conectan y que son de suma importancia para exponer ante la población estudiantil, ¿no? Y bueno, el día de hoy pues vamos a hablar sobre lo que es consentimiento sexual, qué es y cómo funciona. Pero antes de hablar de esto, a mí me gusta siempre introducir con la pregunta de por qué tenemos que hablar, ¿no? De este tema. Y bueno, pues es que hablar de consentimiento sexual surge de la necesidad de atender la violencia sexual, ¿no? Que es una de las violencias más frecuentes que se ejercen hacia las mujeres. Según la INDIRET, que es esta encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en su edición del 2021, la violencia sexual es el segundo tipo de violencia, que se presenta en un 49.7 de los casos. La primera es la violencia psicológica con un 51.6, o sea, no tenemos una brecha diferencial como muy grande, ¿no? Y bueno, esta violencia, la violencia sexual, abarca el acoso, el hostigamiento, el exhibicionismo, las expresiones de intención sexual, las miradas lascivas, ¿no? Los tocamientos indeseados también de índole sexual, el estupro, la trata de personas y la violación, ¿no? Entonces, bueno, también hay que tomar en cuenta que estos datos obedecen a lo identificado y lo que es cuantificado, y no necesariamente obedecen a lo que sucede en el día a día. Porque yo me cuestiono y les invito a cuestionarse, ¿no? Dentro de sus relaciones sexoafectivas, ¿cuántas veces ya no quisieron seguir? ¿No? O cuántas veces se sintieron con la libertad de poder decir que no, o qué pasaba si decían que no. O cuántas veces escuchamos a nuestra pareja insistir con típicas frases de, pues seguramente ya no te gusto, ¿no? O ya no me quieres, o mira, nada más es un poquito, hasta el punto en el que terminamos cediendo. Entonces, estoy segura que en muchas ocasiones pudimos pensar pues que estas conductas no eran para tanto, y justamente esto no está cuantificado en esos datos. Se queda en ese espacio individual, arropado en la excusa de que es normal, ¿no? Y de que quizás estamos exagerando, y pues no lo problematizamos. Y es que es alarmante que la mayor parte de estas agresiones sexuales son cometidas por parejas, por amigos, por familiares o por compañeros. Entonces, la violencia no necesariamente está fuera, sino dentro de nuestros espacios de confianza, donde este consentimiento sexual se transgrede con frecuencia, porque se dan por hecho muchas cosas que están sustentadas dentro de una estructura sociocultural donde surgen roles que tanto mujeres como hombres debemos representar y que replican dinámicas de interacción que son desiguales, que son confusas, que son también contradictorias, ¿no? Donde, como les mencionaba, pues muchas cosas se dan por hecho.
Por ello, pues es preciso hacer visible este tema, llevarlo a estos espacios públicos para ir justamente desmenuzando todo lo que conlleva y de esta manera construir dinámicas de interacción que sean más igualitarias, que sean libres de violencia, que respeten el ejercicio de los derechos reproductivos y no reproductivos que actualmente pues se encuentran transgredidos, ¿no? Y aquí está este dato que visualiza esto que les menciono. De acuerdo al INEGI, que retoma la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, los casos que no se denuncian ni se registran rondan el 94.1% de los casos. Entonces, estamos ante una normalidad que no debería ser normal. Me parece que esa normalidad también tiene que ver con la resistencia que en muchas instituciones o en muchos espacios continúa, ¿no? Acabas de hablar de esta parte de este control, ¿no? Me parece que el control, ¿no? Sobre los cuerpos es un tema que tenemos que estar hablando para precisamente identificar y dejar de normalizar esa violencia sexual que lamentablemente se presentan en muchos espacios y que se han presentado en nuestra institución. Lamentablemente, con hechos desafortunados, porque hay que mencionarlo. Este es un espacio, como dices tú, para problematizar. Y en 10 años, del 2003 al 2023, hemos tenido, pues, lamentablemente, situaciones de violencia sexual en nuestra institución. ¿Sí? Y justo hablaste de un fenómeno que vemos de manera muy cotidiana, que es la resistencia, pero también hay otro bien importante que es la complicidad, ¿no? La parte en la que sabemos que estas situaciones ocurren y no las abordamos y no las atendemos con la debida urgencia que deben ser. Entonces también hay una complicidad que justo sostiene ese sistema violento, ¿no? Entonces también El tenemos pacto que... de silencio. Exactamente. Bueno, pues vamos a empezar también, ya una vez que introdujimos estos datos duros que nos ponen al frente esta realidad, pues tenemos que hablar de lo que es el consentimiento sexual, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de definir esto, porque según la RAE, ¿no? Ese órgano colegial al que tanta validez se le da, pues está descrito en el sentido práctico como un acuerdo entre dos o más personas que de manera voluntaria participan en una actividad, ¿no? Y para el caso del consentimiento sexual, pues se refiere a las acciones que se relacionan con las expresiones afectivas y eróticas. No obstante, pues el consentimiento va más allá de un sí o un no, y no debe ser abordado con esta simpleza, porque se desarrolla dentro de un marco de relaciones que les mencionaba desiguales entre los sexos, que justamente es lo que hoy vamos a revisar para tener un sentido más analítico y para poder visibilizar pues todas las condiciones socioculturales que obstaculizan un consentimiento autónomo, un consentimiento libre e informado que justo transgrede y perpetúa desigualdad, ¿no? Por este halo de naturalización y normalización del que estábamos hablando ahorita, que legitima las violencias, ¿no? Que las vuelve parte de lo cotidiano. Y bueno, para esto vamos a abordar dos conceptos clave, que es el sistema patriarcal y los roles o estereotipos de género, ¿no? Y es que la estructura en la cual está fundamentado el orden social en el que nos desenvolvemos es patriarcal, ¿sí? Que ha sido descrita desde los estudios de género como este sistema de dominio en el que prevalece la autoridad de lo masculino sobre lo femenino, marcando dos pautas muy diferenciales sobre esta hegemonía de los dos géneros que se han establecido, ¿no? Hombre y mujer. A estos, o sea, a cada uno se le atribuyen una serie de significados que les diferencian, como podemos ver en la imagen, ¿no? Que se está proyectando. Lo que es considerado masculino está descrito ahí con estos adjetivos de fuerte, dominante, protector, importante, infiel, racional, mientras lo que es considerado femenino está caracterizado por lo que indica ahí los carteles, ¿no? Que son como cuestiones pues digamos ahí muy, muy concretas, por débil, por sometida, por protegida, por tierna, por fiel, por afectiva, lo cual crean una marcada diferencia respecto a lo que le toca a cada quien. Y si se dan cuenta, estas características pues se contraponen, marcando límites.
¿no? Entonces, lo que representa lo masculino, pues justamente es representado y caracterizado por los hombres. Y lo que es representado y caracterizado por las mujeres, pues es esto femenino. Es decir, pues así se categoriza. Y de eso emanan, ¿no?, los estereotipos o los roles de género, que son estas actitudes, estas conductas, estas actividades o aspiraciones a las que se debe apegar la persona para ser considerado hombre o para ser considerada mujer. Entendiendo esto, pues podemos traer a la mente todos estos aprendizajes que nos fueron condicionando, que fueron moldeando nuestras conductas para así definirnos una identidad. Entonces nos dieron la guía de lo que se espera de nosotras y nosotros, pues en lo individual, en lo colectivo, en lo relacional. Sí, perdón, algo importante es estos guiones de supervivencia. Luis Bonino habla precisamente de estos guiones de supervivencia que nos dicen lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, pero estos guiones de supervivencia tienen una trampota, y esa trampota es el bienestar emocional, la salud mental, que finalmente muchos hombres no vamos a lograr, o casi todos los hombres no vamos a lograr llegar a cumplir esos guiones de supervivencia masculinos. Y ese es el costo que prevalece ante estos supuestos guiones que nos van a permitir ser hombres y lo que tenemos que responder como hombres. Perdón, Gaby. No, exactamente, lo que dices es el costo, ¿no? El costo de lo que cuesta mantener estos guiones. Y es que estos guiones pocas veces son cuestionables, ¿no? Porque recordemos estas películas del siglo de oro mexicano, ¿no? A mí me parecen un icono muy importante porque marcan estereotipos súper fuertes que justamente proyectaron a nuestras generaciones anteriores y que aún en la actualidad prevalecen, ¿no? Dentro de pues de este imaginario colectivo, por llamarlo de esta forma. De estos hombres, ¿no? Tan fuertes buscando ese consentimiento femenino de manera tan insistente y mujeres que se exigen a sí mismas y que también se les exige socialmente que tengan que resistir y que a lo mejor conceder, ¿no? O sea, estas normas sociales las seguimos reproduciendo en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, en la consulta me es habitual escuchar a las mujeres diciendo que no toman la iniciativa porque esto es de hombre, ¿no? Y transgrede esa norma de género. O aunque desean hacer algo con alguien, dicen no. Entonces, esos límites, respetan esos límites y les dijeron que no debían rebasar esos límites o nos dijeron que no debíamos rebasar esos límites porque nos vemos fáciles y necesitadas, ¿no? Porque lo que hemos escuchado es que una buena mujer es deseable y es esperable. Y además, seamos elegidas y además seamos cortejadas. O sea, eso es lo que se espera de nosotras. Así lo manda el mandato de género. Y es muy curioso porque en los hombres funciona diferente, ¿no? Por este proceso de socialización, donde a ellos se les ha inculcado pues que deben ser insistentes hasta obtener esa aprobación, rechazando contundentemente la idea de un no, ¿no? Aunque la mujer lo exprese, pues poco importa porque pues el mandato de género en ellos exige esta insistencia y además este deseo desenfrenado. Y si se dan cuenta estas dos posturas, pues envían mensajes contradictorios y ambiguos que justamente dan pauta a estas transgresiones, ¿no? Eh, También es importante mencionar lo que tú acabas de mencionar, Iván. Yo le agregaría aquí que aunque esta formación patriarcal privilegia a los hombres, también les impone una serie de normas que generan bastante ansiedad, ¿no? Como un desempeño sexual potente, enérgico, que es por lo regular coitocentrista, o sea, es decir, enfocado en la penetración, que gracias a la educación sexual informal a la que tuvieron acceso, ¿no? El no por, crean expectativas totalmente irreales de cómo debe ser una relación sexual, de cómo debe ser su pene, de cuánto tiene que medir, de su potencia, de hasta cuánto tiene que eyacular, ¿no? Lo cual parece reducir la actividad sexual a si hubo penetración o no. Entonces, este costo que tiene también les restringe la posibilidad de explorar otras formas de placer que tiene el cuerpo. También les priva de conectar emocionalmente con su pareja, ¿no? Haciendo que la experiencia pues se centre solamente en su placer
anulando muchas veces a la otra persona hasta el punto de cosificarla, ¿no? Y bueno, es que también tenemos que tomar en cuenta, esto también lo tenemos que visibilizar, que la cultura mexicana se ha romantizado por medio de todos estos productos culturales como los dichos, las novelas, las películas, las canciones, el amor romántico, ¿no? Ese que idealiza los estereotipos de género que justamente siguen representando esta dominación y subordinación. Para con ello, pues legitimar la violencia, ¿no? Hacerla válida, hacerla deseable también, con frases que escuchamos en la cotidianidad, como lo son estas que les puse ahí, ¿no? Eh, Dijo que no, pero en realidad dijo que sí. Aquí les invito mucho a leerlas, a reflexionar en qué momento la escucharon, si la escucharon, quién se las dijo, en qué momento se las dijo. Hazte la difícil para que te desee más, ¿no? Si mucho insistes porque de verdad le interesas. El que sea mi pareja me da derecho sobre ella. Esta idea de la posesividad, ya lo hemos hecho una vez, por lo que siempre accederá. Qué interesante, Gabriela. Eh, y es que todas estas frases, pues, son súper típicas, ¿no? Ya lo hemos hecho una vez, por lo que siempre accederá. Quería, pues me dijo que no. Esta frase tan romántica, ¿no? Y expectativa de, ay, qué romántico, le robé un beso, ¿no? Me robó un beso. Esta también de una vez que empieza ya no puede parar, ¿no? Le ganaron las ganas. O yo quería que él o ella disfrutara y por eso cedí, ¿no? Eso es amor incondicional. Entonces, bueno, estas frases pues forman parte de nuestro lenguaje cotidiano, van construyendo este imaginario que compartimos socialmente y justo replican pues estas formas tan desiguales de relacionarnos, lo cual genera condiciones que propician el abuso y la violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que contemplar desde esta visión macroestructural qué tanta posibilidad de consentir tenemos hombres y mujeres ante un proceso socializador que coarta las voluntades, que limita la comunicación y condiciona los deseos por las presiones sociales que nos ha impuesto el sistema patriarcal. Entonces, quisiera que pudiéramos, como con todos estos elementos que estuvimos analizando, que estuvimos escuchando, quisiera que pusiéramos atención en este video que vamos a proyectar y analizar todo esto, ¿no? Entonces vamos a ver el siguiente video. En plus, j'ai déjà vu ce film. Quoi? T'es belle. Non, Quoi? j'ai pas envie. J'ai rien dit. Allez, mets ton film. Oh, tu m'écrases. Oh, pardon, madame. Oh, mais t'es chiant, j'ai pas envie, je t'ai dit. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'aimes plus, c'est ça? N'importe quoi. C'est juste que, je sais pas, je sors de la douche, je suis fatiguée, j'ai pas forcément envie de... Voilà. Bon. Irréversible? Interesante lo que acabamos de ver, Gaby. La verdad es que este video nos permite evidenciar, ¿no? Lo que nos acabas de mencionar acerca del amor romántico.
Y cómo no, si pareciera que lo tenemos enquistado, ¿no? Hay muchos dispositivos, ¿no? Diría Foucault, ¿no? Dispositivos de control que precisamente nos van recordando lo que tenemos que hacer, por si se nos olvida. Y también, bueno, cómo evitar, ¿no? Ponernos románticos con una película que lo que nos dice es que sí puede ser, en realidad puede vivirse esto tan romántico que hoy nos dicen y nos cuestionan o nos cuestionamos y problematizamos que es el amor romántico. Pero lo que se nos olvida en las películas es que dura 2 horas y todo se resuelve. Quizás por eso la afición que tenemos algunos por las películas románticas, ya que es el espacio donde se puede llevar a cabo lo que imaginamos, deseamos, soñamos o fantaseamos. Sí, justo, tenemos que erradicar, ¿no? Ese tema del amor romántico que tanto daño nos ha hecho, que tantas eh, violencias ha perpetuado, tenemos que irlo quitando, ¿no? De nuestras relaciones, de nuestra identidad. Y bueno, es que hay mucho que reflexionar en torno a este video, porque expone una situación cotidiana pues entre parejas heterosexuales en las que podemos observar pues estas pautas relacionales de dominio y sumisión, ¿no? Lo que hemos estado comentando, donde el consentimiento sexual fue anulado, a pesar de haber múltiples negativas explícitas de la chica, ¿no? O sea, no había deseo por parte de ella y por lo tanto lo que se dio fue una violación, ¿sí? Entonces, es un material de una situación muy cotidiana, pero sumamente común, ¿no? Y que seguramente no será cuantificada en las estadísticas, pues porque surgió en ese espacio privado, porque seguramente se le responsabilizaría a la chica por su capacidad para impedir que esto surgiera, ¿no? Porque no puso resistencia, pues porque era su novio, porque ya lo habían hecho antes, lo cual hace que recaiga en ella la culpa o la responsabilidad de lo que ocurrió, ¿no? Sin voltear a ver quién transgredió ese consentimiento, por qué lo transgredió, por qué utilizó la manipulación para ejercer esta presión y por qué no estaba pendiente de ella, ¿no? Entonces, esta reflexión la hago pues ya para sintetizar esta parte en la cual tenemos que comprender que las condiciones actuales en las cuales socioculturalmente se suscribe el consentimiento sexual propician dinámicas relacionales desiguales entre los sexos, condicionando el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos o no reproductivos como el placer y la satisfacción. Sí, y también otra cuestión que nos hace ver este video es cómo se objetiviza el cuerpo de la pareja, ¿no? Y que bueno, que es algo que los hombres lo tenemos muy bien introyectado. El cuerpo de la mujer como satisfactor para mí es parte del privilegio de ser hombre, de ser varón, el que pueda hacer uso del cuerpo y sobre todo, pues sin pedir permiso, porque pues ya somos novios o porque ya estamos en pareja o porque ya estamos casados. Y no, esto tiene que ser todo el tiempo, ¿no? Aunque había recuerdo, no, tengo a veces, me falla un poco la memoria, no recuerdo la autora donde cuestionaba precisamente problematizaba el punto de la condición del consentimiento sexual, ¿no? Hacía una problematización con respecto a esto. Decía, bueno, ¿será importante que las mujeres sean las responsables del consentimiento? ¿No? Más o menos, pero bueno, a lo mejor te invitamos para otro momento o en otro conversatorio para poder precisamente problematizar esto, ¿no? Porque entonces tendríamos que ver de quién es la responsabilidad o por qué a la mujer se le asigna esto y por qué no entonces decir, bueno, mejor llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, pero el problema es que no nos enseñan como pareja. O sea, se da por entendido que por ser novios puedo agarrar cualquier parte de tu cuerpo sin permiso. Sí. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, ese es el privilegio de ser novio. También me parece que tendría de ambas partes, ¿no? O sea, si yo quiero agarrarle una nalga a mi novia, ¿le tengo que pedir permiso? Si yo quiero agarrarle una nalga a mi novio, ¿le tengo que pedir permiso? Y son cosas que no nos enseñan, ¿no? Y sería importante problematizar y discutir. Claro, creo que te refieres a Yolín Litsi Pérez Hernández,
que Sí, es sí, una sí. doctora que tiene, sí, ¿verdad? O sea, sí es Sí, esa lectura. Sí, es muy interesante abordar sobre esta línea, ¿no? Como el consentimiento sexual es algo que se les exige a las mujeres. O sea, es una responsabilidad meramente de ellas porque somos las que se supone que concedemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un temota también bien interesante que sí en otro espacio, en otro momento dialogaremos, pero que también no contribuye mucho a la reflexión sobre este tema. Entonces, bueno, pues vamos a exponer, ¿no? De igual forma, o sea, decíamos, el consentimiento no es simplemente decir sí o no, no, tampoco es únicamente tener deseo, también hay algunas condiciones necesarias que se requieren tener en cuenta para consentir. Y es que esto necesita, aparte de un enfoque de género, también necesita un enfoque interseccional que contemple todas las diferencias que nos subyacen desde nuestros distintos contextos y desde nuestras distintas realidades. Entonces vamos a reflexionar sobre estas tres que a mí me parecen fundamentales, pues justo, ¿no? Para llegar a este consentimiento autónomo que tan necesario es, ¿no? Y estos son, pues, igualdad, capacidad y libertad. Y bueno, cuando hablamos de igualdad hay que tener claras pues justamente las condiciones que rodean a cada persona, ¿no? Que las circunstancias sean equitativas en cuanto a los recursos, en cuanto a la capacidad económica, en cuanto a los conocimientos, a las jerarquías, porque recordemos que bajo los estándares del patriarcado a las mujeres se nos enseña para socializar desde esta desigualdad y a los hombres se les impulsa a tener vínculos en los que tengan poder. Entonces es cotidiano y hasta romantizado el hecho de que las mujeres accedamos a tener vínculos con personas mayores, ¿no? Que representan estas figuras de poder. Hay una diversidad enorme de ejemplos en los que estas condiciones de desigualdad se asoman y vulneran ese consentimiento libre, ¿no? Este fenómeno, por ejemplo, de las sugar babies, ¿no? Estas relaciones que se dan con mucha frecuencia entre docente y alumnado, donde aunque haya una mayoría de edad y haya deseo por parte de esta última, pues existe una simetría de poder, ¿no? Ya que una parte tiene una clara ventaja sobre la otra, por lo cual es más fácil que estas desigualdades provoquen abuso, ¿sí? Bueno, otra condición necesaria pues es la capacidad. Y es que la capacidad implica que las personas tengan un juicio consciente con la posibilidad de comunicar explícitamente. Aquí debemos dejar claro que una persona que se encuentra bajo la influencia del alcohol u otras sustancias no está en capacidad de consentir, ¿no? Aunque explícitamente lo diga. Si esto no se respeta, estamos ante un abuso sexual, ¿sí? Entonces, no hay condiciones si la persona no está totalmente consciente, ¿sí? El que tome o el que esté bajo la influencia de alguna sustancia no permite que haya condiciones de capacidad para decidir. Aquí también me es importante visibilizar a las personas con alguna discapacidad, ya sea cognitiva o comunicativa, en la que pueda estar comprometida su capacidad de comprender o de comunicar sus deseos o sus decisiones, ¿no? Ya que lamentablemente son un grupo que está en riesgo de vulnerabilidad y hay personas que abusan de estas condiciones para violentar sexualmente. Otra condición imprescindible es la libertad, ¿no? Esto quiere decir sin coacciones o presiones que generen condiciones de abuso. En las relaciones donde por lo regular no hay igualdad, es muy común que se coarte la libertad, ¿no? Es decir, la persona no puede elegir libremente, ya que hay consecuencias por no acceder, haciendo este vínculo violento y ventajoso para una de las partes. Por ejemplo, la violencia psicológica, ¿no? La económica, la vicaria, son este instrumento que se utiliza para ejercer esas presiones y así cometer estos abusos, bajo este argumento o esta idea de que es la otra persona la que se dio voluntariamente, ¿no? Entonces, bueno, estas condiciones, estas tres condiciones que estoy exponiendo, considero que son necesarias para el ejercicio de un consentimiento sexual autónomo, ¿no? Ahora hay que reflexionar en nuestras realidades, en lo que observamos, cuánto contemplamos estas tres condiciones. pero es que no lo problematizamos. Finalmente, estamos acostumbrados los hombres a tener ese privilegio, ¿no? Con todo esto que dices, o sea, por eso es importante que como hombres podamos cuestionar nuestros privilegios, ¿no? Desde casa, ¿no?
Ahorita que mencionabas esto de igualdad, de la capacidad, de la libertad, no sé, me vino muchas historias de mis consultantes también, ¿no? Y me parece también que esto podría atenderse si generamos se empiezan a generar relaciones de igualdad, de capacidad y libertad en la misma familia. No sé, me vino a la mente, o sea, ¿cuántas familias siguen queriendo tener el control del cuerpo de sus hijas o de sus hijos? ¿No? Cuando ya son mayores de edad, o sea, bueno, no estamos hablando de 18 años, de 22, de 23 años. Ojo, yo con esto no estoy diciendo, no, que no se respeten las reglas de casa, pero me parece que como papás, ¿no? Tenemos que actualizarnos, ¿no? En el acompañamiento vamos a decirlo así, de esta última etapa en la que pueden estar viviendo en casa. Y me parece que si estas condiciones se dan, les estaríamos dando recursos a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros hijos, para que entonces puedan establecer estos límites. Pero me parece que la propia familia, que es la primera institución que violenta al individuo, es parte de ese dispositivo para que pueda continuar esta situación. Porque cuántos de nosotros, ¿no? No sé tú, pero yo jamás me cuestioné el amor romántico, ¿no? Fue hasta que empecé a estudiar esto. Y es lo que vemos como normal, como común. Y si no lo cuestionamos, pues claro, es que esto es lo normal, esto es lo común. El problema es el daño tan grave que hace y que a ti y a mí, por nuestra profesión y nuestras actividades dentro del instituto, pues nos toca ver, nos toca escuchar el sufrimiento, el dolor y sobre todo la frustración de no alcanzar aquello que nos dijeron que íbamos a lograr si hacíamos esto o aquello. Exactamente. Lo que mencionas es bien importante y aquí quiero resaltar también que estos aprendizajes, esta educación, pues también hay que considerarla desde nuestras infancias más pequeñas, ¿no? Bueno, si bien ya ahora tenemos un adolescente con el cual tenemos que abordar, pues evidentemente hacernos de un bagaje de herramientas para acompañarle, ¿no? En esa conexión con su cuerpo, dejar de querer controlar ese cuerpo porque no me pertenece, pero pues porque así me enseñaron. Pero a nuestras infancias más pequeñas también enseñar a contactar con ese cuerpo que es su territorio, que se apropien del mismo, porque estas dinámicas, estas pautas educacionales que tomamos están muy centradas en castigar, ¿no? El que tú explores tu cuerpo, y más si eres niña, ¿no? Porque también ahí hay una manera diferente en cómo te acercas a tu cuerpo si eres hombre o cómo te acercas a tu cuerpo si eres mujer. Entonces, como padres debemos pues sí, de dejar de jerarquizar, ¿no? Esto que creemos que es nuestro y tener un papel más de acompañantes, ¿no? De facilitadores y dejar de tener estas posiciones de que todo lo sabemos y hasta lo que queremos para ellos, ¿no? Para ellas. Entonces, bueno, es muy importante ir cambiándolo. Y bueno, pues una vez que ya logramos, digamos, ¿no? En este sentido, que estas condiciones necesarias para tener el consentimiento se cumplen, pues también hay características que describen al consentimiento y que tenemos que tener en cuenta. Aquí yo describí 3, pero y fue a partir de buscar, ¿no? De explorar diferentes referencias que las describían de una forma, que las describían de otra. Yo las recolecté aquí en 7 que me parecen fundamentales, pero seguramente hay otras que se escriban desde otros lugares, ¿no? Desde otras realidades. Para el caso de este conversatorio, pues las sinteticé en estas 7, ¿no? Y bueno, la primera tiene que ver con el consentimiento informado. Las personas que están involucradas, las personas, porque además ahorita creo que nos estamos centrando en las relaciones heterosexuales, cuando existen muchísimas y diversas formas de vincularnos con las personas y no necesariamente tiene que ser una relación monógama, también están las relaciones poliamorosas, que también son válidas, que también existen y que también tienen que tener un consentimiento sexual e informado, ¿no? Donde todas las partes que se involucren pues deben saber qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar, los límites que no se deben pasar, el tipo de prácticas en las que participan y si estas van a tener algún cambio, ¿no? Debemos informar. Y en cuestión de las relaciones
heterosexuales, pues también tenemos que informar sobre el tipo de prácticas que deseamos abordar con la persona con la que estamos, ¿no? La segunda característica, pues es entusiasta. El deseo se nota, ¿no? No nada más se dice, se nota, porque no nada más comunicamos verbalmente, también comunicamos con este lenguaje no verbal de nuestros tonos, de nuestra expresión facial, nuestra mirada, nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, se siente, se nota, se expresa, se escucha. Si hay dudas, si hay silencio, si hay excusas y si hay distancia física, ¿no? Es un no rotundo. Entonces, aprendamos a respetar ese no, porque también esto va muy de la mano con lo que mencionabas, Iván, desde la casa, ¿no? O sea, desde la casa también no se nos permite muchas veces decir no, se nos imponen muchas cosas. Entonces tenemos también que aprender a aceptar cuando las personas nos dicen no, no, no quiero. Y si aprendemos desde la casa también, porque como papás queremos imponer y como papás también poder entender que si no permitimos, pues que también tomen decisiones, ¿no? Y respetarlas, claro, o sea, obviamente con sus asegúnes, ¿no? O sea, pero en cuestión del cuerpo, porque he escuchado a algunas consultantes que sus papás les prohíben salir con X o determinada ropa, mientras que a los hombres no se les impide nada, ¿no? Entonces, me parece que es importante, o sea, que podamos como papás, ¿no? Decir, a ver, el hecho de la forma en que te vistas no implica, ¿no? Que te tengan que estar faltando al respeto. Entonces, y eso que también como papás de hombres, ¿no? Es decir, a ver, la forma en que venga vestida una persona no implica una falta de respeto, pero eso me parece que es algo también que tendríamos que estar problematizando. Sí, justo, ¿no? Y no es una invitación a faltar al respeto tampoco, ¿no? Porque también a veces así se lee, ¿no? Como que estamos buscando eso que nos está pasando. Bueno, es consciente, ¿no? Esa es otra característica. Regreso al punto de que las personas que están involucradas deben estar conscientes de lo que está sucediendo en ese momento, de lo que desean y de las condiciones en las que se encuentran y cómo se sienten. Personas que se encuentran bajo la influencia del alcohol o otras sustancias no están en capacidad de consentir. Es específico, lo cual quiere decir que si decimos que sí algo, no significa aceptar en otras ocasiones, ¿no? O en otras cosas. Y es que aquí sucede mucho. De pronto en las parejas heterosexuales sucede que el tipo de práctica sexual que tienen, pues es una relación sexual por vía vaginal, ¿no? Y eso se accede, pero de pronto a lo mejor la pareja quiere cambiar de vía, no informó, ¿no? Pero dice, pero si en ese momento estábamos, pues entonces no tenía yo por qué preguntarte. No, el tipo de práctica es diferente. Yo te di consentimiento para que pasara esto, no para que pasáramos a aquello, ¿no? De igual forma, con el beso, un beso no da una pauta para un acto sexual, ¿no? O para un acto coital. Manejémoslo así porque el acto sexual no necesariamente tiene que ver con la penetración. Pero bueno, una cosa no necesariamente da pie a la otra. Entonces es específico, es para una cosa en específico. De igual forma es reversible. Te puedes arrepentir y retirar ese consentimiento. Puedes decidir no seguir y decir que no en cualquier momento. Y es que a veces aquí pensamos, no, pues es que ya estoy aquí, ya pasó todo esto, pues ¿cómo que decir que no? Pues así, no. ¿Sí? Si no nos sentimos a gusto, si algo no nos checa, podemos decir que no, aunque hayamos dicho que sí. ¿Sí? Entonces tenemos que adoptar este hábito, decir no. No importa la circunstancia y hasta dónde, si ya no queremos, es nuestro derecho decir que no y retirar ese consentimiento. Y aplica para ambos. Exactamente. Es continuado y consistente. Las personas involucradas pues se miran, se escuchan, se cuidan, están pendientes la una de la otra, se sienten bien y disfrutan, ¿no? Y es que es bien importante esta conexión y esta comunicación, justo que nos permita ver si alguna de las partes no se está sintiendo a gusto. Yo les invito a que recuerden la parte del video, ¿no? O sea, el chico ni siquiera estaba pendiente del lenguaje no verbal de la chica, ¿no? Tenemos que aprender a mirar, tenemos que aprender a cuidar de la otra persona y no solo enfocarnos en nuestro placer, tenemos que comunicar, estar en esa conexión que es tan necesaria, que es tan importante y que lo que hace es cuidar,
¿no? Y procurar que ambas personas disfruten. Temporal, ¿no? El haber consentido en una ocasión no significa de ninguna forma volver a consentir, ¿no? El que a lo mejor haya permitido yo que me dieras un beso una vez, ¿no? No significa que las siguientes veces que nos veamos eso mismo tiene que ocurrir. Entonces, tengo que preguntarte cada vez que vaya a surgir, ¿sí? Y bueno, pues tenemos que apostar por una cultura del consentimiento, ¿no? En la que tanto hombres como mujeres podamos gozar de nuestros derechos sexuales y reproductivos o no reproductivos en entornos y en relaciones que también procuren respetarlos, ¿no? Aquí puse como 6 recomendaciones o ideas que debemos integrar con miras de erradicar esos aprendizajes anteriores que pues mucho daño nos hacen, ¿no? Y nos hicieron a quienes ya pasamos por esos territorios. Eh, y bueno, podemos implementar algunas formas diferentes que nos permitan crear pues estas condiciones que les menciono, ¿no? Para tener un consentimiento más autónomo que pues erradique esas violencias, vaya. Esta frase la debemos tener súper presente, por no decir tatuada, ¿no? Que si no hay un sí, es un no. Sin titubeos, sin silencios o expresiones incómodas, ¿no? Porque si hay todo eso, es un no. Y si no le hacemos caso, entonces estamos abusando sexualmente. Hagamos el hábito de preguntar, ¿no? ¿Cómo te gusta? ¿Puedo continuar? ¿Está bien esto? ¿Estás a gusto? ¿Cómo te sientes? Comuniquemos, observemos, porque pues el placer debe ser mutuo. En cada nuevo encuentro o diferente actividad, pues asegúrate de pedir consentimiento, hagamos hábito el preguntar. Recordemos también que no hay consentimiento ante ningún tipo de presión, ¿no? Tengamos claras las condiciones que se requieren para que las personas podamos consentir libre y autónomamente. Aquí también les puse una parte que dice palabras de seguridad, ¿no? Y es que en la práctica erótica, en el BDSM, hay algo que se le llama justo palabra de seguridad, cuya función es detener una actividad o una conexión porque se está transgrediendo un límite que se estableció, ¿no? en el consentimiento. Entonces, este recurso es algo que podemos implementar para, pues justamente expresar si este límite se está rompiendo, ¿no? Si estamos dentro de una relación que está bien, de repente alguna de las dos personas ya no se siente cómoda, pueda mencionar esta palabra, ¿no? Para advertirle al otro que ya no, al otro a la otra que no se está sintiendo en comodidad y puedan detener la situación. Entonces, es parte de generar como estas pautas como comunicacionales, de crear estas nuevas formas en las cuales pues podamos tener ese espacio de escucha y podamos relacionarnos de maneras mucho más equitativas, ¿no? Bueno, pues espero que esta información que el día de hoy revisamos, que analizamos de la mano también con Iván, nos puedan presentar esta realidad, este panorama que muchas veces no volteamos a mirar, pero también nos permitan comprender de dónde viene y resignificar eso, ¿no? Y apostar más por esta cultura del consentimiento sexual que nos permita a las personas, principalmente a las mujeres, ¿no? Pues tener una vida libre de violencia. Sí, sin duda un tema importantísimo y sobre todo más en nuestra población que empieza precisamente con sus primeras experiencias sexoafectivas y que considero que es importantísimo que podamos actualizarnos. Y creo que eso es algo que al ser humano le permite evolucionar, transitar hacia otro momento. Entonces, considero que si tú, compañera, compañero, compañera, estás en este momento, en estas primeras experiencias, actualízate, de veras, no hay prisa, o sea, me parece que lo importante es poder generar el conocimiento para poder generar otro tipo de relaciones. Y este tipo de relaciones me refiero a relaciones igualitarias, ¿no? Que podamos compartir y que la experiencia, por el tiempo que dure, sea más placentera que displacentera. Y no me refiero solamente a lo erótico, sino también a lo afectivo. Gaby, la verdad es que es un gustazo tenerte, volver a coincidir contigo en estos espacios donde podamos compartir
esta información con nuestra comunidad estudiantil, con nuestros docentes y con nuestros directivos. Esperamos y deseamos volverte a tener una próxima vez aquí en estos espacios, que lo que busca es eso, es poder reflexionar y problematizar situaciones, fenómenos que a nosotros en nuestro ámbito como orientadores nos toca vivir en nuestros espacios, en nuestras escuelas, pero también que podamos aportar de este conocimiento, de esta experiencia que nos permita dar un acompañamiento a nuestras estudiantes en el transcurso de esta experiencia que van a vivir dentro de nuestra máxima institución, ¿no? Que es el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, nuevamente, muchas gracias y esperamos volvernos a ver pronto. A ti, compañero, estate pendiente de los conversatorios y te invitamos a participar. Es un gusto volver a estar con ustedes. Mi nombre es Iván Ortiz y con nosotros estuvo esta Gabriela Santos. Gracias. Psicóloga y compañera. Gracias atrás en la producción a mi compañera Sandra Gudiño. Gracias, Nos vemos muchas gracias. próximamente. Hasta luego.